Continuando con nuestro video anterior, ya teniendo la importación de los casos de COVID para Bogotá de la tabla, vamos a comentar algunas de las bondades que tiene tener unos datos con formato de tabla. Para empezar, simplemente le di un pequeño formateo a los nombres de las columnas para que pueda reducir un poco el tamaño, y también reduje la visibilidad al 90% para tener un poquito más de movilidad visual. Es de recordar que cuando creamos un formato tabla o automáticamente lo trae de la importación, se nos genera una nueva pestaña cuando estemos parados en cualquier sitio encima de la tabla, que se llama diseño de tabla. En este diseño de tabla vamos a encontrar varias opciones que nos permiten formatear y hacer algunos cálculos rápidos con nuestra tabla. Para iniciar, si por algún motivo quisiéramos cambiar el tamaño de nuestra tabla, es decir, no tomar todos los datos, lo haríamos por acá. Le iríamos cambiar tamaño de la tabla, y esto lo que nos permitiría es reducir, quizás solamente queremos que la tabla sea desde la columna A hasta la F, o también el número de filas que tengamos allí. Por otra parte, tenemos resumir con tabla dinámica, que será nuestro siguiente video, que es convertir todos estos datos a una tabla dinámica para poder hacer diferentes cálculos. Quitar duplicados consiste en seleccionar de alguna manera las columnas que creemos que puedan tener duplicados que no sean relevantes y podamos eliminarlas. Aquí hay que tener cuidado porque generalmente podemos borrar información que no es la apropiada. Aquí vemos que podemos seleccionar las columnas por las cuales queremos que él busque, cuáles son las coincidencias. En este caso tendríamos, por ejemplo, todas seleccionadas. Quisiera decir que él va a buscar donde la fila, totalmente la fila, sea igual e idéntica para borrarla. Si yo no quisiera esto, por ejemplo, podría quitar el ID de caso y él buscaría en las demás columnas cuáles son idénticas y se eliminaría. En esta base de datos particularmente no tenemos datos repetidos. Si en este momento yo quitara de aquí el chulito de ID de caso, seguramente sí vamos a encontrar casos repetidos en las demás columnas, y estaremos borrando información valiosa. Voy a dejarlas de todas formas todas seleccionadas, y allí le diríamos aceptar, y él lo que haría sería quitar esos duplicados. Vuelvo y repito, esta operación hay que hacerla con sumo cuidado. Si no estuviéramos interesados en que nuestros datos tuvieran forma de tabla, en convertir en rango, automáticamente vuelve de nuevo y convierte la tabla a un rango normal de celdas para que uno no siga trabajando con este formato, y pues digamos que perdería uno las opciones que estamos viendo en este video. Insertar segmentación de datos, lo que consiste es básicamente en traernos unos filtros automáticos, y sobre todo, más que automáticos, digamos, esos segmentos están encadenados unos con otros. Entonces, si por decir algo yo trajera aquí el sexo y voy a traer tipo de caso, como para el ejemplo, le digo aceptar, lo que va a hacer automáticamente es traerme unos recuadros que ya ustedes los están viendo aquí en pantalla. Estos recuadros no son más que filtros que, digamos, reemplazan la manera de hacer filtros. Es como si yo fuera directamente, voy a acomodarlos por acá para que nos quede más fácil la visualización. Y decía que no es más que el mismo filtro que tenemos aquí, solamente que pues que en este caso lo tenemos mucho más rápido para que el usuario que está viendo nuestra tabla pueda acceder a él de manera pues rápida. A medida que yo voy dándole clic encima de cada uno de las opciones que tiene, por ejemplo, este segmento, pues lo que hace es irme filtrando la información, como vemos acá en tipo de caso, y que automáticamente le pone aquí la representación del signo de filtro. Y lo mismo si yo le dijera aquí que estamos filtrando por sexo, pues aplicaría los dos filtros. Como ustedes se dan cuenta, ambos filtros quedan aplicados, sexo femenino y tipo de caso. Para eliminar el filtro lo haría a través de borrar el filtro aquí arriba, y lo mismo lo haría con el de sexo. Si por algún motivo yo quisiera seleccionar más de uno, tengo varias opciones. Una es la que está aquí, que ustedes ven que es selección múltiple. Si este cuadrito está seleccionado, quiere decir que yo puedo pararme encima de alguna de ellas, y en este caso, como estaban todas seleccionadas, las va a ir deseleccionando. Si ustedes se dan cuenta, va quitándome la selección. Pero también podría, por ejemplo, como en el caso del sexo,
solamente seleccionar femenino o masculino, y ya una vez con este rango, si yo quitara el de selección múltiple, le diera clic encima solamente del primero, como ustedes ven, pues empieza a filtrarme solamente por este. Podría hacerlo también con la tecla control oprimida, ¿sí? Y ahí tendríamos solamente casos desconocido e importado, ¿cierto? Y si lo puedo hacer también, digamos, como comentaba con este caso de la selección múltiple, es lo que reemplaza la tecla control en estos casos. Este tema de segmentación es bastante valioso, ya que, como les comentaba, digamos, si de este segmento yo tuviera casos importados y solamente un tipo de sexo para esos casos importados, automáticamente ese botón quedaría deshabilitado para seleccionarlo como filtro, como pasaría exactamente cuando uno está filtrando por los comandos de aquí en la parte superior, que a medida que la información se va filtrando, pues se van perdiendo algunas opciones de las columnas. Como podemos ver, cuando generamos estos segmentos, se nos crea otra pestaña adicional que se llama segmentación, donde podemos darle algún tipo de formato, ¿cierto? Y también acomodarlo dentro de nuestro panel. Quizás aquí lo más llamativo sería que yo puedo cambiar el número de columnas. Por ejemplo, en el caso de sexo, que son pequeñas, puedo cambiarlo de esta manera para reducir el tamaño. ¿Sí? Lo que hice fue darle aquí que tomara 2 columnas, ¿cierto? Y pues ajustarle automáticamente tanto el ancho como el alto. Básicamente esas serían como las opciones principales, y ya, como les comentaba, darle algún tipo de formato o enviarlo atrás o adelante, o ya lo que uno considere necesario, o alinearlos también se podría en esos casos. Una vez estuviéramos satisfechos con nuestros segmentos, pues simplemente los podríamos dejar allí y ya empezarán a hacer su trabajo como filtros, pero que son llamados segmentos. Para eliminar los segmentos, pues nos podemos parar encima de ellos y simplemente con la tecla suprimir los podemos eliminar para que ya no, digamos, hagan parte ya de nuestro formato de tabla. Aquí también pongo con clic derecho y estaría quitar sexo como segmento, y ya, digamos, no tendríamos más eso. Como ustedes se dan cuenta, automáticamente otra vez volví al inicio. Voy a volver otra vez aquí a la pestaña de diseño de tabla para poder seguirles mostrando qué otras bondades tendríamos. Y vamos aquí en segmentación. Cuando estamos trayendo datos de una base de datos externa como Oracle, SQL o cualquier otro servicio en la web, pues tendremos estas opciones de aquí, que podamos exportar la información, actualizarla en caso de que sepamos que haya cambiado el origen de los datos, y otra serie de opciones, ¿sí? Como cambiar el rango de datos desde la fuente o desvincular la tabla definitivamente de ese antiguo, registro, ¿no? De fuente de datos. Ahora tenemos las opciones del estilo, de formato de la tabla. Vamos a ver varias, de todas las que están aquí. Por ejemplo, la primera, voy a pararme en la primera casilla, solamente para efectos que ustedes vayan viendo. La fila de encabezado, pues simplemente es que me muestre o no esa fila de encabezado, la quite o no la ponga. Ya vamos a ver esta de fila de totales. Esta de fila de bandas, lo que hace pues básicamente es, seguramente usted ya tiene su tabla de esta manera, entonces visualmente solamente le pone o no un color que hace parte del formato de la tabla a las filas, y lo mismo esta que tenemos acá, que es de las columnas. Lo que hace simplemente es ponerle la opción a las columnas. A mí me parece particularmente que se ve mejor esta, pero dependerá para los fines que ustedes quieran utilizar su tabla y cuál sea la ayuda visual, pues pueden seleccionar uno o inclusive los dos, ¿no? Como vemos acá. Voy a dejar solamente el de columna. Las siguientes opciones, por ejemplo esta de primera columna, entonces lo que hace es formatear, como ustedes ven, la primera columna. Efectivamente pone simplemente un efecto de negrilla a esa primera columna, o la última columna, o ambas, ¿no? Si yo pudiera, como ustedes ven acá, le cambia a la última, le da un formato especial, o podríamos dejar ambas o pues no dejar ninguna. Generalmente eso es porque pues la primera columna tiene información importante para hacer búsquedas o índices, y la última pues a veces tiene como un total final o un total general, es por eso. Ahora, un botón de filtro, pues es el botón ya que conocemos todos, que permite hacer o no filtros directamente en la tabla. Estilos rápidos, entonces lo que permite es aplicarle algún otro estilo a la tabla rápidamente para formatearla. Y hemos quedado pendientes esta de fila de totales. Entonces esta lo que hace básicamente es ponerme al final de mi tabla. Automáticamente él se va hacia el final,
y ponerme totales en la última fila. Aquí está trayéndome un conteo. Yo para poder ver debo pararme aquí en esta flechita, ¿cierto? Y puedo ver qué está haciendo. En este caso haciendo un recuento, por ejemplo, de todos los datos, es decir, de toda la columna en este caso. Quiere decir que tengo 211.300 registros, ¿cierto? Ese es el recuento. También podría utilizar otros recuentos para campos numéricos. Por ejemplo, aquí el tema de la edad. Yo me puedo parar encima de la edad, darle un clic y decirle que ese es el promedio o el recuento, bueno, o lo que yo considerara. Por ejemplo, cuál es la máxima edad. Tengo una edad máxima de 104 años, la edad mínima es de 1, porque en este caso recuerden que tenemos unidades de medidas, entonces no hay años ceros, tenemos que calcularlos. Y podemos, digamos, por ejemplo, dejarle promedio. Entonces en promedio tenemos 31.196. Entonces básicamente eso es lo que hace esa fila de totales. Colocarlos o no, ya digamos que sería lo que cada uno de ustedes decidiera, si les parece importante o no hacer esa fila. Listo, recuerden que para volver con control flechita arriba, vuelvo rápidamente otra vez a mi encabezado de mi tabla. Esas son las opciones que por defecto entonces nos trae esta pestaña de diseño de la tabla. Ahora vamos a ver la siguiente parte, que son unas herramientas que trae el Windows, el Office para Windows, que hasta el momento no lo presenta para el sistema operativo iOS, que es una serie de informes rápidos que podemos calcular sobre las tablas. Para ingresar entonces a estas opciones tenemos que darle un clic derecho en cualquier parte encima de nuestra tabla y vamos a análisis rápido. Aquí se nos van a aparecer, como digo, para el sistema operativo Windows, van a aparecernos estas características específicas, que son formato, gráficos, totales, tablas y mini gráficos. Formato, pues más toda la parte visual, que podamos resaltar los datos que a nosotros nos interesan a través de formatos condicionales. Tenemos algunos gráficos que, dependiendo de los datos que estemos seleccionados, pues va a recomendar. Tenemos los totales, que es de las más utilizadas, que aplica tanto para filas como para columnas. En este caso el azul que vemos acá es para columnas, y si vamos más a la derecha tenemos las filas, que es el amarillito que se ve aquí también, ¿no? Donde tenemos suma, promedio, recuento, un porcentaje del total y un total acumulado. Tablas, entonces es hacer unas pequeñas tablas predefinidas que él nos puede digamos sugerir, tablas dinámicas predefinidas para llevarnoslas a hacer nuestros análisis a partir de los datos de la tabla. Y finalmente los mini gráficos, que consisten en los que son numéricos, tratar de darles algún tipo de tendencia o algún tipo de gráfico dentro de la misma celda para que pues se vea de manera vistosa el dato. Vamos a explorar primero este de totales. Entonces, como les comentaba, él va a tratar de hacer una sumatoria, ¿cierto?, de todos los campos que sean numéricos dentro de mi tabla. Aquí entonces hay que tener cuidado, por ejemplo, si fuéramos a trabajar en nuestro caso particular de esta tabla con los de fila. Si generáramos cualquier tipo de operación matemática, él va a tratar de hacerla sobre el campo ID de caso, porque es numérico. Las fechas, que en alguna ocasión les dije que también se trabajan como datos numéricos. La edad, la unidad de medida. Entonces haría una sumatoria prácticamente tanto de las fechas, que pues tienen unos datos numéricos en un rango específico, ¿cierto? Y la sumaría con estos otros campos. Entonces en este caso no nos sería de mucha utilidad. Aquí podemos trabajar entonces el tema de las columnas, que quizás funcione un poco mejor. Entonces si yo por ejemplo escogiera sumar, este mensaje de que hay datos, si deseo reemplazarlos, nos está saliendo porque anteriormente hemos ido por diseño de tablas, si ustedes se acuerdan, ya hemos seleccionado totales. Al hacer esa operación, pues digamos que esa columna queda reservada para los totales. Es por eso que sale que si deseo reemplazar esos datos. Si fuese la primera vez que se fuera a hacer sin haber hecho esa otra operación, no tendría por qué sacarlo, porque ustedes se dan cuenta aquí, ya que le di a aceptar, vuelve y pone la misma como columnita que había puesto cuando estábamos por acá por diseño, recuerden, y que le habíamos dicho filas totales. ¿Sí ven que está señalada? Pues por esa razón es que está trayendo esos datos que estaban allí, ¿no? Lo que hace es hacer exactamente esta operación que acabamos de hacer aquí. Entonces voy a dejarla de esa manera.
Y lo que podemos ver es que si se dan cuenta las fechas inclusive las suma, ¿sí ven? Porque como les comento que las toma como tipo de dato numérico, a pesar de que sabemos que tiene un formato de fecha, pero internamente los computadores guardan las fechas como datos numéricos. Miren que sumó también todo el número de casos, pero sumados, no contados sino sumados. Yo aquí puedo hacer ese cambio, voy a ampliar un poquito esta columna para que lo podamos ver. Si ven, está haciendo aquí, entonces yo podría venir a personalizar y decirle que lo que quiero es un recuento para poder saber cuál es el número de casos. En el caso de la fecha, decirle que no me haga ninguna operación. En estos lo que está haciendo es una suma, pues obviamente no tiene sentido porque son campos de texto. En la edad ya hemos dicho que puedo decirle que sea un promedio de la edad. Aquí tampoco tendría sentido hacer ninguna sumatoria porque recuerden que esta es la unidad de medida, si bien en años, en meses o en días. Ahí podríamos personalizar. Estos campos son solamente, como les comento, por eso dice ahí análisis rápido. Seguramente yo esto no lo voy a utilizar, sino más bien dentro de mis tablas dinámicas voy a hacer estas operaciones, ¿cierto? Pero pues es una opción. Cuando tengo bastantes valores o datos numéricos que definitivamente si quiero hacer la operación, pues utilizo esos datos. No voy a eliminar para no dejar ese dato allí. Voy a volver a subir otra vez a mi... Las demás opciones que tenemos de análisis rápido las vamos a ver en un video más adelante, ya que por los tipos de datos que tenemos acá, pues prácticamente no aplicarían ninguno de estos de formato, de gráficos, tablas. Y bueno, la de tablas sí, porque son las tablas dinámicas, pero pues ya vamos a ver directamente un video sobre tablas dinámicas. Eh, y esto tampoco de mini gráficos, ya que pues, digamos que él trataría de hacer algún tipo de operación sobre los datos que tenemos, pero no sería la más apropiada. Entonces, en un siguiente video, después de tablas dinámicas, vamos a tomar un subconjunto de datos donde podamos aplicar de manera correcta y realmente sacarle provecho a estas otras. Por ahora, pues solamente vimos qué podríamos hacer con un formato rápido para tomar decisiones quizás rápidas. Aunque, repito, lo más usado son las tablas dinámicas para hacer este tipo de operaciones. Estas otras entonces las veremos en un video siguiente. Esto que tenía que contarles sobre el tema de manejo de tablas, espero haya sido de su provecho.